con una diplopia de reciente aparición. Es una situación que es súper estresante tanto para el paciente como para el oftalmólogo. En verdad aquí como que empatizamos, ¿no? Porque en verdad las opciones diagnósticas son múltiples y en verdad no todos los oftalmólogos se sienten muy a gusto estudiando, ¿no es cierto?, diferentes causas de diplopia. Además, si consideramos que muchas de estas posibilidades pueden poner en riesgo la vida del paciente, entonces la cosa se puede poner mucho más angustiante. Y en verdad podríamos estar hablando de todas las causas y pasarnos el día en eso, pero hoy día vamos a hablar de forma específica de la diplopia por cambio de ojo fijador, que no es una entidad que se vea con tanta frecuencia, posiblemente se ve con mucha más frecuencia de la que se diagnostica y que la tenemos que tener en mente toda vez que las cirugías de catarata, las cirugías refractivas, eh, se realizan frecuentemente y tenemos que cerca de un 2 a un 3% de la población pediátrica se trata o ha sido tratada por algún estrabismo o ambliopía. Y entonces, ahora yo quiero que avance. Entonces, para hablar de diplopia, lo primero que tenemos que estar hablando es de visión binocular. Y sabemos que las condiciones para que ello ocurra es que debe haber un excelente alineamiento oculomotor, tenemos que tener transparencia de medios, ausencia de anisometropías significativas que nos puedan producir una disparidad del tamaño de las imágenes o una aniseiconia, ¿no? Y una vía óptica sana. De esta forma, entonces, tenemos que la retina tiene un centro motor en la mácula, sin embargo, para la vía óptica, el centro, por decirlo así, es el nervio óptico que define una retina nasal y temporal, y retinas entonces derechas y retinas izquierdas. Entonces esto ya se ordena en el quiasma, sigue, no es verdad, por las cintillas, hasta llegar al cuerpo geniculado lateral, donde se comienzan a reordenar las fibras para ir formando lo que se conoce como las columnas de dominancia ocular, que se van formando cada vez más ordenadas en las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza, donde sinaptan con células monoculares o binoculares, permitiendo entonces la integración de la imagen de los dos ojos. Entonces, cuando tenemos un desalineamiento ocular, que se inicia habitualmente pasado los 8 o los 10 años, vamos a tener entonces que se manifiesta con diplopia, ¿ya? Ya que en vías ópticas más maduras no funcionan los mecanismos antidiplopias como son la supresión y la correspondencia retinal anómala. Entonces vemos ahí, ¿no es cierto?, en ese esquema que hay dos ojos, uno más para adentro que el otro, ¿no? Podríamos decir que está cruzado, ¿no es cierto?, eh, eh, en una desviación convergente, y entonces para poder mirar ese círculo amarillo que representa una luz, ¿no es cierto?, lo más probable es que el paciente va a ver dos luces amarillas. Entonces nosotros para poder objetivar y medir la diplopia, ¿no es cierto?, les ponemos un filtro rojo frente a uno de los dos ojos. De esa forma podemos diferenciar la imagen doble en una luz amarilla y una luz roja. Y de esa forma podemos medir la desviación que tiene, cuán separado está, ver si es que es una diplopia, ¿no es cierto?, directa, como ocurre en las desviaciones convergentes, y como podría ser el ejemplo ahí al lado del título, o una diplopia cruzada en caso que la luz roja estuviese en el lado opuesto del ojo que desvía. ¿Ya? Bueno, como yo les comentaba, entonces la diplopia corresponde a una doble percepción espacial de un mismo objeto, puesto que estimula áreas retinales no correspondientes. Y eso, como lo vimos, entonces se transmite por toda la vía óptica y en vez de estimular una neurona binocular, viene a estimular neuronas monoculares que además rivalizan.
De esta forma tenemos entonces en el esquema del lado, ¿no es cierto?, el dibujo de un escotoma de supresión que en este caso va entre la fobia y el punto cero y que de alguna manera es lo que se ve en es lo que se ve en un estrabismo convergente, ¿ya? Entonces, justamente esta supresión de imagen permite entonces eliminar las áreas más confusas donde se podría obtener la doble percepción del objeto, permitiendo entonces una visión sin diplopia, pero habitualmente de menor calidad o con falta de la información en ese ojo. Por cierto, los niños durante su juventud, no es verdad, verdaderamente no lo notan. Sin embargo, cuando un estrabismo que existe desde niño se descompensa, pudiese entonces aparecer nuevamente la diplopia. ¿Mm? Entonces, nosotros medimos la supresión con diferentes elementos, pero posiblemente los test más conocidos y que los tenemos a mano en todas las consultas es arriba el test de 4 dioptrías o de Worth, ¿no es cierto?, que nos permite entonces que el paciente mire con esos lentes rojo-verde, en el cual siempre el lente rojo va en el ojo derecho y el verde en el ojo izquierdo, permite entonces que mire esos 4 puntos. De esa forma, entonces, el paciente cuando fusiona verá el punto rojo, los 2 puntos verdes y el punto blanco, que en verdad lo va a ver entre un rojo y verde en la medida de que se van como rivalizando las retinas. Ahora, cuando el paciente cierra, por ejemplo, el ojo derecho, es decir, el del filtro rojo, el paciente va a ver solamente las 3 pelotitas verdes, y en cambio si que cierra el ojo verde, el ojo izquierdo, va a ver la pelotita superior y la pelotita inferior de color rojo en este caso. Entonces, en el ejemplo que está a la derecha, tenemos que el paciente suprime el ojo derecho. Abajo tenemos las estrías de Bagolini, que en una sala oscura, ¿no es cierto?, permiten enfocar un punto luminoso. De esa forma, entonces, estas estrías proyectan una línea luminosa que al ser puestas en cierta angulación dentro del marco de prueba van a permitir que se vea esa cruz luminosa con un punto al medio. De esa forma, cuando la supresión es muy intensa, el paciente va a ver una o la otra raya, y cuando el escotoma de supresión es más pequeñito, entonces va a ocurrir como en el ejemplo de la derecha, en el cual se ve una raya completa y una raya que le falta una parte. Entonces, yendo al concepto de la diplopia por cambio de ojo fijador, tenemos que corresponde entonces a un paciente que tuvo estrabismo o tratamiento por ambliopía durante la infancia, quedando cambios sensoriales como establecidos dentro de la vía visual. Y tenemos que considerar entonces que esto afecta entre un 2 a un 4% de la población pediátrica que en algún momento se hace una refractiva o se va a hacer una cirugía de catarata. El ojo fijador, habitualmente el de mejor visión, no siempre el de mejor visión, pero habitualmente lo es, no tiene escotoma de supresión. En cambio, el ojo fijador mantiene la supresión durante la visión binocular, porque eso es importante de considerar, porque por ejemplo, cuando un paciente tiene supresión en un ojo y cierra el ojo contralateral, desaparece el escotoma de supresión. La supresión solamente se manifiesta durante la visión binocular. Bueno, entonces, por cualquier causa, por cualquier motivo que interrumpa la visión del ojo antiguamente fijador, podemos tener que existe un cambio de preferencia de fijación que hace desaparecer el escotoma de supresión y se transfiere en este caso la desviación al antiguo ojo fijador expresándose diplopia, ya que el antiguo ojo fijador no tiene dentro de su desarrollo el escotoma de supresión. De esta forma, entonces, el ángulo de desviación se mantiene o se modifica mínimamente
cuando entonces tenemos el antecedente de que el paciente tenía un estrabismo y estaba medido en alguna parte de la ficha, nosotros vemos que el estrabismo sigue midiendo lo mismo. Entonces, si es que su estrabismo sigue midiendo lo mismo, ¿por qué el paciente ve doble? Debe haber otra cosa, ¿no? Y bueno, tenemos que saber que es una entidad de buen pronóstico al restituir la preferencia de fijación inicial. ¿Todos me están siguiendo? Sí, ahora sí, doctor. Eso es lo difícil después, ¿o no? O sea, eso es lo difícil, o sea, se puede hacer con lente y todo, restablecer la fijación con el ojo de nuevo, sobre todo en la refractiva de la cirugía de catarata. Claro, es que justamente eso depende de la embarradita que dejaste. Pues, ¿ah? Entonces, por eso hay que tratar de ser cauto desde un principio. ¿Mm? Entonces, bueno, para poder ejemplificar mejor esto, tenemos este caso acá. Tenemos, por ejemplo, un varón de 20 años que hace 2 años está notando diplopia de lejos, inicialmente intermitente, ahora permanente. Tiene historia de uso de lentes y sello durante la infancia, cosa que después interrumpió. Su agudeza visual sin corrección en el ojo derecho es un 20-50 y en el ojo izquierdo es un 20-30. Su refracción o su prueba subjetiva de lentes, ¿no es cierto?, es menos 0,75 esfera en el ojo derecho y más una esfera en el ojo izquierdo. La motilidad es normal y en el CAVET test tiene una endotropia derecha de más 8 para lejos y para cerca una endotropia izquierda de más 8. Miren qué cosa más rara. Entonces para lejos es derecha, para cerca es izquierda. Y tenemos justamente esas visiones. Alguien, por ejemplo, Francisco, ¿tú me podrías explicar qué es lo que le pasó a este paciente? O bueno, en verdad alguien que no esté en un taco, por favor, alguien que esté sentado en un Jasmine tal vez. A ver, ya. Él tuvo un estrabismo de niño, ¿cierto? Ya. Uh-huh. Ya, yo pensaría que el ojo que está como ambliope sería el ojo derecho. Y Ya. pensaría que normalmente su ojo izquierdo es el ojo que fija, Uh-huh. ¿verdad? Ya, hasta ahí muy bien. Pero después no entiendo por qué cambia de un ojo a otro cuando cambia para ver para cerca o para lejos. Ahí no sé. Ya, algo pasó. Algo le pasa a la mayoría de las personas entre la primera y la segunda década de la vida, cuando se vuelven lectores, bueno, para los computadores, para los juegos en línea, se pegan el estirón y algo le pasa a los ojos. ¿Qué es lo que le pasa a los ojos en esa etapa de la vida? ¿Se? Miopía. Miopía. Entonces, desde esa refracción que tú ves ahí, te puedes dar cuenta que existe una anisometropía. En verdad, esta es una prueba subjetiva de lente, y ya te das cuenta que hay una anisometropía de 1,75, en que el ojo derecho tiene una miopía y el ojo izquierdo, ¿no es cierto?, tiene una hipermetropía bastante leve. Y para tener una esfera, ¿no es cierto?, de hipermetropía, en verdad, la visión es como bastante mala. Y eso nos hace pensar de que en verdad el ojo fijador siempre fue el ojo derecho y el ojo izquierdo era el ojo hipermétrope y el ojo ambliope. Y entonces este muchacho se fue miopizando en el transcurso de su adolescencia y de esa forma entonces el ojo derecho se volvió miope y comenzó a tener peor visión para lejos que su antiguo ojo ambliope. O sea, que su ojo ambliope, ¿sí? Ya, sí. Y de esa forma se produjo un cambio de fijación. Lo que no entiendo es por qué se le miopiza solo un ojo. Es que lo que pasa es que lo más probable es que el paciente se le miopizaron ambos ojos. Porque tú lo que tú ves ahí es que tiene una anisometropía y posiblemente esa anisometropía fue siempre. Entonces tú tienes que pensar que este paciente, qué sé yo, 10 años atrás tenía su ojo derecho en plano y su ojo izquierdo en un más 1,5 o un más 1,75. Y en el transcurso entonces de su adolescencia se miopizó, posiblemente parejo o con una pequeña disparidad, y el ojo antiguamente fijador, el ojo derecho, ¿no es cierto?, dejó de ser el mejor ojo en la visión de lejos, porque al ponerse miope ya no le sirve, y prefiere evidentemente fijar con el ojo hipermétrope para ver de lejos, porque en verdad a un muchacho de 20 años, una hipermetropía de una esfera no le hace ni cosquillas.
Y de esa forma, entonces, el paciente de lejos prefiere mirar con el ojo izquierdo. Eso, evidentemente, él no lo decide, ¿no? Sino que el cerebro solo lo hace. Mira con el ojo izquierdo y, en cambio, de cerca puede mantener su fijación con el antiguo ojo fijador, que es el ojo miope, ojo derecho. Y de esa forma... ¿Perdón? De cerca no tiene diplopia tampoco. Claro, y de cerca en verdad no tiene diplopia porque está mirando con su ojo derecho, y entonces esto de alguna manera te va dando, te va dando la respuesta. De cerca, ¿no es cierto?, la endotropia es derecha y no hay diplopia, pero de lejos la endotropia se cambia de ojo y aparece visión doble. Ya, ¿Sí? Sí, ya, ahora sí. Y el paciente sigue entonces en rangos de microtropia. Entonces aquí podemos decir que ocurrió un cambio de ojo fijador por miopización en paciente con monofijación por anisometropía y microtropia. Ese es el diagnóstico de este muchacho. ¿Y cómo entonces volvemos al paciente, le quitamos la visión doble al paciente? Chiquillos, vamos, respuesta. Tenemos que volver a que el ojo derecho sea el ojo fijador, o sea, con su antiguo ojo fijador. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que dar? El lente. El lente. ¿Y cómo le vamos a dar el lente para que nos quede bien balanceada la refracción? ¿Lente según prueba subjetiva de lente o según cicloplegia? Cicloplegia. Según cicloplegia. Entonces, cuando uno pone ahí la indicación, lente según cicloplegia. ¿Ya? Entonces, claro, uno en verdad le puede hacer la prueba subjetiva y ver si que con eso ya corrige, pero en verdad, considerando de que aquí hay un estrabismo convergente y todo, y nosotros queremos asegurar, dejar una refracción bien balanceada, ¿no es cierto?, en estos pacientes que tienen ambliopías de base, ¿no es cierto?, conviene hacer refracciones cicloplégicas. ¿Mm? Caso 2. Ya, alguien ya se bajó del taco, ¿no? Le vamos a preguntar todo el rato a la Yasmin. Está la escoba, Doc, está la escoba acá. Ya. Mujer de 47 años, usuaria de lente de contacto, y ella es miope, ¿ya? Tiene historia de una endotropia derecha operada. Entonces, ojo cuando nosotros, en la nomenclatura del estrabismo, ¿no es cierto?, la E, ¿no es cierto?, es de endotropia y se pone con mayúscula, la tropia siempre va con mayúscula, si es que es, ¿no es cierto?, intermitente, la ponemos entre paréntesis, y derecho o izquierdo se pone siempre con la letra minúscula, D minúscula o I minúscula, ¿ya? Entonces tiene una endotropia derecha operada. Y en este caso, como la señora, ¿no es cierto?, a los sus 47 años les comenzó a fallar la visión de cerca, se le indicó un lente de contacto que deja miopía de una esfera en el ojo izquierdo. Y en este caso, la paciente muy contenta de cerca, pero con diplopia para ver de lejos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Nico, ¿puedes decirme tú? Hubo un cambio en el ojo fijador, ¿no? Pero estoy viendo, pero no sé por qué ocurrió. Ya, entonces, tú tienes la historia de que la señora tenía una endotropia derecha operada, ¿sí? Sí. Por lo tanto, su ojo fijador debería ser el ojo izquierdo. Y entonces, el doctor que la vio, ¿no es cierto?, llegó y dijo, bueno, yo soy derecho, la señora es diestra, y por lo tanto su ojo fijador es el ojo derecho, y le dejó en el ojo izquierdo una miopía inducida de -1 para que pueda entonces seguir leyendo sin anteojos, ¿no es cierto?, sin anteojo de vieja. ¿Y qué es lo que te parece la elección del ojo? Ah, claro, ahí me quedo mejor. Bueno, le está cambiando el ojo fijador a que sea el ojo derecho, por lo tanto quedaría por una mala visión para lejos con el izquierdo, y ahí claramente sería el Claro, cambio de esa sería la diplopia. causa. Sí. Y entonces, ¿cómo podemos corregir esta señora? Entonces, ¿cómo le podemos corregir su problema? Primero quitándole el lente de contacto para lejos, manteniendo el ojo izquierdo como fijador, y si tiene problemas para cerca, que ocupe lente. Exactamente. El lente al aire.
O sea, en verdad tú lo que puedes hacer es la prueba inversa, ¿no es cierto? Dejar miopizado el ojo derecho y el ojo izquierdo dejarlo full lejos. Esa es una opción. Y si es que la paciente no expresa diplopia en la visión de cerca, porque acuérdense que la amplitud fusional para cerca es mayor que para la de lejos, entonces bien, de lo contrario, entonces tenemos que dejar a la señora full corregida ambos ojos y que se ponga su lente de presbicia. Sí. Entonces, ojo, la monovisión interrumpe la fusión porque crea una anisometropía. Y la anisometropía entonces, ¿no es cierto?, produce disparidad tanto en la calidad de la imagen como en el tamaño de la imagen, pudiendo descompensarse entonces un síndrome de monofijación, incluso sin cambiar el ojo fijador. Pudiese ocurrir que, por ejemplo, esta paciente no haya hecho cambio de ojo fijador, pero al interrumpir la fusión, ¿no es cierto?, producto de la diferencia, de la disparidad de imágenes, entonces se descompensa un pequeño estrabismo que alguien puede tener previamente y se transforma en un estrabismo de mayor ángulo que cae por fuera entonces del escotoma de supresión. Y en este caso, el adulto no puede cambiar su escotoma de supresión que se creó durante la infancia. Entonces también hay que tener en consideración eso. Lo que ocurrió con este paciente es lo que explicó el Nico. Pero aquí, justamente, hay que tener ojo con la monovisión. Interrumpe la fusión y, por lo tanto, es súper importante cuando vamos a indicar una monovisión, ya sea a través de un anteojo o a través de una cirugía refractiva, o una cirugía de catarata, es haber hecho la evaluación con el paciente, ¿no es verdad?, con anteojos, con lentes de contacto y eventualmente medirle la amplitud de fusión. Y si la amplitud de fusión es menor de 10 para cerca o para lejos, en verdad no son buenos candidatos porque justamente se va a interrumpir aún más. Y si es que tenemos esta reserva motora que es demasiado estrecha, la vamos a dejar aún más estrecha y puede entonces expresarse una diplopia. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, súper. Caso 3. Paciente de 66 años, sano, con pérdida de visión crónica, con historia de pérdida de visión crónica. Tiene historia de estrabismo tratado en la infancia. Su refracción es de 2.5 esfera, bastante hipermétrope, ¿no? Agudeza visual, o el del ojo derecho, 20-40, del ojo izquierdo, 20-60. En el Caber test tiene una endotropia izquierda de más 6. En la biomicroscopía, una catarata nuclear mayor del ojo izquierdo. Por lo tanto, vino el Peter y le decidió operar el ojo izquierdo, ¿cierto? Porque el ojo que más mal ve, ¿sí? El Peter ahora se opera todo lo que pasa por delante, entonces nos va a contar qué es lo que pasó con este paciente. Hola, doctor. Hola. Probablemente pasó que cambió el ojo fijador, pues, porque antes era el rojo, pues. Al operarle el ojo izquierdo mejoró la agudeza visual y pasó a ser ese el ojo fijador que tenía el escotoma de supresión. Claro. Entonces ahora, al estar solo un ojo operado y que es el ojo que tiene el escotoma de supresión, va a haber doble, pues. Claro, entonces lo más probable es que si es que alguien le hace un Caber test post cirugía, vas a encontrar la misma endotropia de 6 dioptrías, sin embargo, va a estar posiblemente en el ojo derecho la endotropia y no en el izquierdo. O sea, expresar el síndrome de monofijación en el ojo derecho, ¿sí? Perfecto, sí. Y el ojo derecho no tiene defensa, no tiene, ¿no es cierto?, su escotoma de supresión y se manifiesta la diplopia. Entonces, aquí hay que pensar como hartas cosas, porque resulta que muchas personas se someten a cirugías de catarata y en verdad uno se va derechito a evaluar cómo está la cámara anterior, si tiene pseudofoliación, si tiene facogonesis, qué tipo de catarata tiene, pero muchas veces olvidamos revisar la motilidad y hacerle un Caber test.
Menos aún, ¿no es cierto? Y si te dice, no, si me ocupaba parches cuando chico, yo siempre vi mal con este ojo, hay veces que uno ni siquiera lo pesca porque uno está pendiente de la catarata. Entonces, es súper sensible ese dato porque eso nos puede indicar de que entonces existe una ambliopía en un ojo y por lo tanto, entonces, lo que habitualmente ocurre ahí es que cuando el oftalmólogo le da consideración a ese tema, dice, tenemos un ojo amblíope, por lo tanto, con un pronóstico bastante reservado, y si es que el paciente además tiene un poro ojo único, entonces no le vamos a operar todavía ninguno de los dos ojos, porque puede ser riesgoso, ¿no es cierto?, someter a un paciente con un ojo único a una cirugía de catarata que pudiese, ¿no es cierto?, terminar en algún problema, ¿no es cierto? Y muchas veces los pacientes con ambliopías se ven discriminados en este sentido. Y aquí tenemos que considerar que las alteraciones ópticas que produce la catarata interfieren no solamente con la visión central, sino que también con la visión periférica, ¿no es cierto? El glare, los halos, las alteraciones del contraste se manifiestan mucho en la visión periférica y por lo tanto entonces el ojo amblíope se ve súper beneficiado con una cirugía de catarata, más allá de que no sabemos cuánto es lo que va a mejorar. Lo que sí está claro es que en este grupo de pacientes tiene alto riesgo de tener diplopia postoperatoria y por eso entonces se sugiere la cirugía primero del ojo fijador, aunque tenga, ¿no es cierto?, aunque tenga mejor visión. Los diagnósticos diferenciales en este caso son toxicidad muscular por anestesia. Recordemos que la bupivacaína se utiliza como coadyuvante farmacológico en el manejo del estrabismo. ¿Ya? El doctor Alan Scott lo utiliza asociado a Botox, ¿no es cierto?, para estrabismos de gran ángulo, ya que produce inicialmente como una parálisis del músculo, pero después produce una contractura y un acortamiento de los sarcómeros, que entonces como que de alguna manera el músculo se hipertrofia. Entonces, por ejemplo, es frecuente que si le ponemos la peri, no es verdad, en el cuadrante inferotemporal, pudiésemos pescar el recto inferior y entonces el paciente inicialmente va a tener una hipertropia que después progresa a una hipotropia del mismo ojo, ¿ya? Por otra parte, podemos tener descompensación del estrabismo por deprivación, ¿no es cierto? Entonces el paciente tuvo mala visión prolongada y por lo tanto se descompensó una aforia que tenía de base. Y la otra alternativa que tenemos, ¿no es cierto?, sobre todo en pacientes que tienen cataratas habitualmente traumáticas y de larga evolución, es decir, con interrupción de la visión binocular por más de 3 años, puede aparecer entonces una disrupción central de la visión monocular. ¿Qué les pareció ese término? De la visión binocular, perdón. ¿Qué les pareció ese término? Entonces, la disrupción central de la visión binocular es un déficit adquirido de la fusión que produce una diplopia permanente en toda posición de mirada, para lejos y para cerca, y que tiene la particularidad de que no se logra compensar con prismas. Aquí habitualmente el ojo no fijador tiene unos movimientos más bien erráticos que va cambiando de ángulo, de desviación de forma permanente y en verdad el paciente no se ve aliviado de su diplopia. La cirugía de estrabismo y los prismas pueden ayudarnos, es verdad, a acercar las imágenes para que no haya tanta disparidad, sin embargo nunca resuelven por completo la diplopia. Y las posibles causas están dadas por la deprivación visual prolongada en pacientes con ptosis o cataratas que tienen mucho tiempo de evolución, habitualmente traumáticas, porque en general también se asocian a alteraciones intracraneales en torno al mesencéfalo, cerebelo o glándula pineal. Por ejemplo, en pacientes que tienen radiaciones en la pineal, también pueden desarrollar este tipo de estrabismos, claro, de diplopias intratables. Para tener en consideración entonces en un paciente que se operó de catarata y que pasó mucho tiempo sin operarse. ¿Mm? Por otra parte, nos podemos encontrar con la sorpresa, ¿no es cierto?, antes de operarlo o después de operarlo, de que el paciente, ¿no es cierto?, tiene una diplopia, pero una diplopia media especial, como que a veces ve doble y a veces no ve doble.
y nos vamos a revisar entonces con detalle el fondo de ojo en su control de la semana, ¿no es cierto? Y nos encontramos con una membrana epirretinal. Entonces, cuando una membrana epirretinal comienza a traccionar la fobia, puede ocurrir que se produce como un tipo de translocación de la fobia, se produce una disregulación de la fobia en un ojo, y de esa forma entonces la metamorfopsia inducida, el cambio de tamaño inducido y el cambio de localización inducido hace que sea imposible entonces sumar las imágenes fobiales de ambos ojos. De esta forma, entonces, se produce una rivalidad entre la fusión central y periférica. Y como en verdad la información que viene de la retina periférica es muy grande y el defecto central es pequeño, entonces la fusión periférica viene a tomar entonces el control motor de ese ojo, y de esa forma entonces tenemos que fusiona con la retina periférica y se manifiesta la diplopia a nivel central. Eso nosotros lo evaluamos entonces con el test de optotipo Marco, ¿no es cierto? En el cual tú le pides al paciente que mire la E aislada en el proyector de imágenes, en el proyector de optotipos. Entonces, en la medida de que el paciente logra fijar la letra E como única, tú le pides que te describa cómo está el marco o el halo, ¿no es cierto?, el borde de la luz del proyector, y habitualmente te va a decir que está doble, y habitualmente te va a decir que está doble y como oblicua, es decir, una un poquito más arriba, la otra más abajo y corría para el lado, ¿sí? Y cuando uno le dice, bueno, esfuérzate entonces en juntar las líneas del marco, lo que va a ocurrir es que se separan los octotipos y la letra E se separa. Entonces el paciente se la pasa tratando de fusionar con la periferia o fusionar con el centro, pero nunca hay una calma respecto a eso, y el paciente entonces va alternando esta diplopia central y periférica, lo cual se hace súper difícil de explicar para el oftalmólogo, súper difícil de tratar y bastante invalidante para el paciente. Otra forma que tenemos de evaluarla, ¿no es cierto?, es con un test, por ejemplo, al mirar un punto luminoso y uno oscurece la sala de forma completa. Entonces, en todas estas salas que uno puede llegar y cortar toda fuente luminosa, uno puede, ¿no es cierto?, decirle al paciente, enfoque el punto luminoso que está proyectado, o uno lo puede hacer incluso con un oftalmoscopio desde lejos. Y el paciente va a ver solamente una luz, porque va a lograr juntar las imágenes de ambas fobias. Capaz que vea la luz de un ojo, ¿no es cierto?, más grande, la otra más chica, una más rara, qué sé yo, que la otra, pero las va a lograr juntar. Y cuando tú das la luz de la oficina, la información visual periférica va a hacer que se separen las luces. ¿Sí? Entonces, esta es una diplopia por rivalidad de fusión central versus periférica. En estos casos, en verdad, son súper difíciles de tratar. Ocurre que habitualmente la membrana epirretinal no es lo suficientemente grande como para impedir la visión, y no cae en niveles tan bajos como para obligar al retinólogo a operarlos, y muchas veces entonces se le indica la cirugía o sea, se les quita la posibilidad de operarse, y por el contrario, si es que se operan, en muchas oportunidades la cirugía, el peeling de la limitante interna no logra corregir del todo el cuadro, ¿ya? En verdad aquí no hay prisma que sirva, porque el paciente vive entonces alternando fusión central versus periférica, y lo que habitualmente ocurre es que se le deja entonces una penalización en un anteojo, en el cual se le pone un filtro pequeñito o un scotch, ¿no es verdad?, en el ojo que tiene el problema en la mácula, y se le pone un scotch justo en el centro, para que entonces el paciente pueda seguir fusionando con la periferia y pueda ignorar lo más posible la imagen central que ve doble.
Entonces, este tipo de diplopia hay que tenerla en consideración cuando no encontramos estrabismos que expliquen la diplopia y, por ejemplo, estamos en un paciente pericirugía de catarata, pericirugía, qué sé yo, refractiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la señora ahí en esa foto? ¿Alguien me puede decir? Está buscando su ojo fijador. Está buscando su ojo fijador. Entonces, a través de una carta, ¿no es cierto?, de una cartilla que tenga un agujero grande, ¿no es cierto?, el paciente mira con ambos ojos un optotipo lejano. Cierra el ojo derecho y si es que el optotipo lo sigue viendo, quiere decir de que el ojo fijador es el izquierdo. Entonces uno le dice, cierra su ojo derecho. ¿Ve el optotipo? No, ya no lo veo. Entonces cierra su ojo izquierdo. Sí. Bueno, y obviamente abre el derecho. Si cierra el ojo izquierdo con el ojo abierto derecho, ¿no es cierto?, sigue viendo el optotipo, es decir, no se le mueve la imagen, quiere decir que en este caso el ojo fijador era el ojo derecho. Eso es súper importante de tenerlo en consideración toda vez que vamos a hacer una cirugía refractiva en que queremos inducir, ¿no es verdad?, una monovisión para manejo, ¿no es cierto?, inicial de la presbicie. Cuando tú estás pensando, ¿no es cierto?, en que voy a dejar un ojo un poco más miope en el cálculo del lente intraocular, y por cierto, en todo paciente que tiene historia de haber sido tratado con parches en su infancia, porque en ese caso no puede ocurrir que nos quede mejor el ojo no fijador que el ojo fijador, porque si es que nos encontramos eh, con alguna sorpresa refractiva, vamos a tener no solamente la sorpresa refractiva, sino que la sorpresa de la diplopia. Y en estos casos, entonces, también vale la pena, ¿no es cierto?, hacer la prueba con lente de contacto previo a la cirugía refractiva. Entonces, como recomendaciones, tenemos que investigar la historia de tratamiento de parches o cirugía por estrabismo o ambliopías, ¿no? Determinar ojo fijador, como lo está haciendo ahí la señora. Evaluar cuidadosamente la motilidad y el cover test cuidadoso, ya que muchas veces estamos buscando microtropias, ¿no es cierto? Y también tenemos que fijarnos en la existencia de forias que refusionan lento y que sean mayor de 8 dioptrías. Si en la motilidad encontramos una anisotropia, eso también es súper importante. Recordemos que los pacientes que tienen paresias congénitas de algún oblicuo superior, uni o bilaterales, muchas veces persisten asintomáticos dado a su amplia amplitud de fusión, ¿ya? Entonces, si es que les inducimos un cambio de ojo fijador y el paciente comienza a fijar con su ojo parético, pudiese ocurrir entonces que se produzca una desviación secundaria del otro ojo que sabemos que es más grande y ya no va a poder ser cubierto por la amplitud de fusión. A su vez, si es que le indicamos algún tipo de monovisión, estamos disminuyéndole su defensa motora para la diplopia y por lo tanto entonces podemos también desencadenar visión doble y descompensación de un estrabismo vertical y torsional que antes estaba para evitar correcciones mal balanceadas que también vayan a inducir un cambio del ojo fijador. Revisar lentes en busca de prismas. Es muy frecuente que cuando el paciente ya los lleva utilizando por mucho tiempo, omita ese dato. Y además, justamente el TENS que te mide los lentes en general no lo tiene en consideración y no le busca el prisma. Entonces uno tiene que revisarle, si es que uno ya hay algo que no le queda muy claro en la historia, es mejor mirar a través del lente y si es que uno ve que las imágenes se desplazan en uno o en otro sentido para cada ojo, entonces uno tiene que saber que ese lente tiene prisma, que el cover test que le hiciste utilizando su corrección no es su cover test real y que en verdad el paciente tiene alto riesgo de tener una diplopia postoperatoria. Medir la amplitud de fusión en pacientes con historia o un examen dudoso. Ya sabes que va a ser seguro cuando la amplitud de fusión es más de 10 dioptrías para cerca y para lejos. Hacer prueba con lente de contacto si se planea dejar monovisión en cirugía de catarata o cirugía refractiva. Siempre el ojo fijador debe quedar full lejos.
Y de todas maneras hay que hacer la prueba tanto en visión cercana como lejana. Al planificar la cirugía de catarata, preferir partir con el ojo fijador aunque tenga mejor visión. Y la evaluación, se recomienda también evaluación macular en busca de membranas epirretinales en todos pacientes que, por ejemplo, ha estado con alguna catarata que le mantiene suprimida, ¿no es cierto?, la visión binocular, y sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de fotocoagulación previa o historia de retinopatía de la prematuridad. ¿No es cierto?, que sabemos que se asocian, no es verdad, a más máculas desplazadas, a más dragged máculas. Muy bien. Entonces, me encantaría escucharlos a ustedes, que planteen sus dudas, sus preguntas. ¿Y qué tengo que hacer para que nos veamos ahora? Dejar de compartir, me imagino, ¿no? ¿Cómo se deja de compartir en esta lecera? Ah, no, ahí nos vemos, pues, ¿no? Ahí nos estamos viendo, ¿no? Sí, ahí estamos en la pantalla. Ah, veo a la María Ignacia desde su auto todavía. Todavía no logras estacionarte. Sí, no, ya lo logré, pero si salgo de aquí ya no hay señal porque estoy en el hospital militar que tiene... Ya. Sí. Perfecto, perfecto. Ya, chiquillos, en verdad estas son las instancias en que ustedes tienen que hacer todo tipo de preguntas, son todas bienvenidas, no se sientan con, ¿no es cierto?, con el susto de no haberse estudiado el paper antes o qué sé yo. Este es el momento de solucionar las dudas. No, entonces, en resumen, si uno quiere dejar un ojo un poquito más miope, debería dejar más miope el ojo no fijador. El ojo no fijador, justamente. Ya. Entonces, todos tenemos un ojo fijador y un ojo no fijador, independiente que hayamos tenido historia de ambliopía o de estrabismo en la infancia. ¿Ya? Porque verdaderamente eso ocurre, y eso no quiere decir de que el ojo fijador vea más mal, sino que, el ojo no fijador vea más mal. Ahora, en pacientes que tienen historia de tratamientos con parche o estrabismo en la infancia, habitualmente tienen alguna escotomía de supresión por ahí. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar, ¿no es cierto?, en que tenemos un ojo fijador, pero además hay una microtropia, hay un síndrome de monofijación, utilizar el test de 4 dioptrías, y eventualmente, si es que tú estás pensando en dejar al paciente con monovisión, entonces tú tienes que considerar de que eso va a afectar la capacidad de fusión, va a disminuir mucho la amplitud fusional, y por lo tanto puedes desencadenar, ¿no es cierto?, una descompensación de una aforia, una descompensación de un síndrome de monofijación, y más aún una diplopia por cambio de fijación. Doctor, ¿y estos pacientes siguen siendo, si es que uno determina bien el ojo fijador, siguen siendo candidatos a monovisión? Si es que dejo para lejos el ojo fijador, como que a lo mejor es mejor no hacerlo, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que pudiese ser que el ojo fijador, si tú lo dejas para lejos, no pase nada, porque la amplitud fusional para cerca, ¿no es cierto?, en convergencia es mucho mayor que para la de lejos. Y entonces pudiese ser de que entonces no tengas disrupción en la visión de cerca, pero para eso tú tienes que hacer la prueba con lente. Entonces hay que dedicarle un poquito más de tiempo en la consulta a ese paciente, o eventualmente dejarle una prueba de lente de contacto previamente si es que el paciente se hace una cirugía refractiva. Pero siguen siendo candidatos entonces. Pueden seguir siendo candidatos. No los rechazas de plano, sin embargo, como te digo, hay que tener todas esas consideraciones.